Arthur acepta el deber y clava la estaca en el corazón de su amada. El cuerpo se estremece y emite alaridos hasta que la furia desaparece y su rostro recupera serenidad. Luego, los doctores la decapitan y llenan su boca con ajo. Finalmente, Van Helsing convoca a los 3 hombres. Deben encontrar y destruir a Drácula antes de que Londres sea consumido por el horror. Los 4 juran hacerlo juntos. Hola y bienvenidos, yo soy Gaby García. El día de hoy te traigo el resumen completo de Drácula, la novela que Bram Stoker publicó en 1897 y que convirtió al conde en un verdadero mito. A través de diarios y cartas, esta historia nos guía del misterio al horror de una forma única. Acompáñame y vamos a comenzar. Jonathan Harker viaja por Europa del Este rumbo a Transilvania, registrando cada etapa del trayecto. Observa cómo el paisaje se vuelve más salvaje y cómo las costumbres locales revelan un mundo detenido en el tiempo. Llega a Bistritz, donde lo espera una carta del conde Drácula, con instrucciones precisas para continuar hasta el desfiladero del Borgo. El ambiente en el hotel es tenso. El posadero intenta retrasarlo y su esposa lo advierte sobre la víspera de San Jorge, cuando el mal adquiere mayor fuerza. Los habitantes muestran temor al destino de Jonathan y repiten palabras que aluden a fuerzas oscuras. Durante el viaje en carruaje, los pasajeros reaccionan con inquietud al conocer su destino y se protegen con gestos rituales. Al llegar al paso del Borgo, un cochero lúgubre aparece y lo guía por un camino dominado por lobos, sombras y fuegos fatuos. El trayecto se prolonga con desvíos intencionales hasta que, finalmente, Jonathan alcanza el castillo en ruinas del conde Drácula. Jonathan llega al castillo y es recibido por el conde, un hombre alto y pálido cuya fuerza y frialdad lo desconciertan de inmediato. El interior del castillo revela riqueza y abandono al mismo tiempo, sin rastro de sirvientes ni espejos. Durante la cena, Jonathan observa que Drácula no prueba alimento y muestra un aspecto marcado por labios escarlata, dientes afilados y un comportamiento que produce una repulsión difícil de explicar. El conde disfruta del sonido de los lobos y permanece activo hasta el amanecer, momento en que se retira para atender asuntos desconocidos. Jonathan pasa el día casi solo, explorando habitaciones y descubriendo una amplia biblioteca, donde Drácula vuelve a aparecer para indagar sobre Inglaterra y mejorar su dominio del idioma. Hablan sobre Carfax, la propiedad que el conde ha adquirido. Al amanecer siguiente, Jonathan se afeita con su espejo portátil y observa que el conde no proyecta reflejo. Un corte accidental provoca una reacción violenta que Drácula contiene antes de destruir el espejo. Más tarde, Jonathan explora los pasillos y confirma que el castillo está construido sobre un precipicio. Al intentar buscar salidas, descubre que todas están cerradas y comprende que se encuentra prisionero. Jonathan comprende finalmente que es prisionero en el castillo y decide no confrontar al conde, consciente de que su situación depende por completo de él. Observa que Drácula realiza todas las tareas domésticas y sospecha que también fue el cochero que lo llevó al castillo. El crucifijo que lleva al cuello se convierte en su único consuelo. Durante una conversación nocturna, el conde relata la historia militar de su linaje, historias de guerras contra los turcos, lideradas por sus ancestros, quienes lograron reunir a los pueblos de Transilvania bajo su bandera, y pregunta por las gestiones necesarias para trasladar sus bienes a Inglaterra. Impone a Jonathan la obligación de permanecer un mes más en el castillo y de escribir cartas que solo hablen de negocios bajo su supervisión. Jonathan redacta mensajes secretos para Mina y su jefe, aunque vive con el temor constante de ser descubierto. Al observar al conde desplazarse por los muros como un reptil, decide explorar las zonas abandonadas del castillo y descubre un ala antigua donde se queda dormido. Allí presencia la aparición de 3 mujeres que se acercan a él con intenciones inquietantes. Antes de que puedan tocarlo, Drácula interviene con furia y reclama a Jonathan como propio, entregando a las mujeres una bolsa de la que proviene el llanto de un niño. El horror de la escena sumerge a Jonathan en la inconsciencia. Jonathan despierta en su habitación y confirma que lo vivido con las 3 mujeres no fue un sueño. La puerta hacia el ala prohibida está bloqueada.
Drácula le ordena escribir 3 cartas con fechas falsas para justificar su futura desaparición, y Jonathan comprende que esas instrucciones buscan retrasar cualquier sospecha en Inglaterra. Intentando contactar a Mina, arroja 2 cartas a los gitanos del patio, pero el conde las recupera y quema la escrita en taquigrafía. Días después, Jonathan descubre que han desaparecido su ropa y su papel. Observa cómo llegan varias cajas llenas de tierra y más tarde ve al conde reptando por los muros usando sus propias ropas. Presencia la llegada de una mujer que busca a su hijo, seguida por la aparición de lobos que acaban con ella. Decidido a huir, Jonathan desciende por la pared y llega a la capilla, donde encuentra al conde en una de las cajas, inmóvil y en trance. Más adelante, Drácula le anuncia que es libre, pero el patio está lleno de lobos. Esa noche, Jonathan oye que será entregado a las 3 mujeres. En un último intento por escapar, regresa a la cripta y encuentra al conde rejuvenecido. Intenta atacarlo, pero no logra herirlo. La llegada de los gitanos, que preparan las cajas para transportarlas, lo impulsa a intentar una fuga desesperada por la pared exterior antes de que caiga la noche. La narración se traslada a Inglaterra y se organiza a través de cartas y registros diarios. Mina Murray escribe a Lucy Westenra y comparte su deseo de trabajar junto a Jonathan, para lo cual practica con un diario preciso y metódico. También expresa su alegría por una carta donde Jonathan anuncia su pronto regreso, sin saber que sus palabras son parte de un plan impuesto por Drácula. Lucy responde contando que ha recibido 3 propuestas de matrimonio el mismo día y que su elección es Arthur Hopwood, a quien conoce desde la infancia. El Dr. John Seward registra en su diario la tristeza que le deja el rechazo de Lucy y decide concentrarse en su trabajo en el asilo, donde lo intriga el caso de Renfield, un paciente que alterna violencia extrema y momentos de lucidez. Más tarde, Kinsey Morris felicita a Arthur por su compromiso y propone una reunión entre amigos. Arthur confirma su asistencia por telegrama. Mina visita a Lucy en Whitby y mantiene su diario con disciplina. Ambas disfrutan la calma del pueblo costero, sus colinas, la abadía en ruinas y el cementerio que domina el paisaje. Conocen al señor Swales, un anciano que relata historias locales y acompaña sus paseos. Mina continúa inquieta por la falta de noticias de Jonathan. Mientras tanto, el diario del Dr. Seward detalla la conducta de Renfield. Fascinado por el consumo de vidas cada vez mayores, comienza con moscas, sigue con arañas y finalmente con gorriones, que devora en secreto. Seward lo clasifica como zoófago maniático y reflexiona sobre el propósito que parece guiar al paciente, a diferencia de su propia vida tras el rechazo de Lucy. En Whitby, Lucy vuelve a su sonambulismo infantil. Durante un paseo, ella y el señor Swales observan un barco que avanza sin control, como si nadie lo dirigiera, mientras el anciano confiesa sentir cercana su muerte. El capítulo inicia con un recorte de periódico que describe la llegada del Demeter a la costa en medio de una tormenta súbita. La nave entra al puerto sin tripulación visible y con el capitán muerto, atado al timón y sujetando un crucifijo. Testigos afirman haber visto a un perro enorme saltar a tierra y perderse entre los bosques. El cargamento, compuesto por cajas de madera, es entregado a un procurador vinculado a la embajada rusa. La bitácora del barco relata la desaparición progresiva de los marineros desde su partida de Varna, un supuesto pasajero alto y delgado en cubierta y la lenta desesperación del capitán y su oficial. Hacia Inglaterra, la niebla envuelve la nave, los últimos hombres desaparecen y el oficial se suicida. El capitán muere al mantenerse firme en el timón. Tras el desembarco, se informa la muerte violenta de un perro local. En su diario, Mina registra su inquietud por Jonathan y el deterioro de Lucy, afectada por su sonambulismo. El señor Swales aparece muerto con el cuello roto, y en el funeral del capitán, un perro reacciona con miedo, acentuando la intranquilidad de Lucy, que no logra ocultar su agotamiento. Las entradas describen la creciente inquietud de Mina ante el deterioro de Lucy. El sonambulismo conduce a una búsqueda nocturna hasta el cementerio, donde Mina cree ver una figura inclinada sobre su amiga. Antes de que desaparezca, Lucy muestra 2 pequeñas marcas en el cuello, y conforme avanzan los días, se vuelve más pálida y débil. En los paseos, reacciona con desconcierto ante el banco donde fue hallada, y aparece una noche en el alféizar de su ventana,
acompañada por un ave que se esfuma antes de ser comprobada. Mina asegura la habitación por las noches y guarda el secreto sobre la enfermedad cardíaca de la señora Westenra. Las correspondencias comerciales revelan que las 50 cajas del Demeter han sido trasladadas a Carfax. Lucy relata un sueño en el que sintió una mezcla de terror y dicha, como si el alma abandonara el cuerpo. Mina recibe noticias de Jonathan, encontrado enfermo en Budapest, y parte a reunirse con él. Mientras tanto, el Dr. Seward observa que Renfield se obsesiona con un maestro, escapa hacia Carfax y termina reducido con un chaleco de fuerza tras un violento intento de ingresar en la capilla en ruinas. Mina escribe desde Budapest para informar que Jonathan ha sobrevivido, aunque sin memoria clara de lo vivido en Transilvania. Él teme releer su propio diario y prefiere entregarlo sellado a Mina, quien promete no abrirlo salvo en una emergencia extrema. Ambos deciden casarse de inmediato. Lucy responde con felicitaciones y menciona que Arthur la ha visitado en Whitby. Los informes del Dr. Seward muestran que Renfield continúa obsesionado con Carfax, vuelve a escapar y solo se tranquiliza al observar un murciélago enorme en el cielo. Lucy inicia su propio diario. Ya en Gillingham, su salud se debilita aún más, duerme mal, oye el aleteo insistente de un murciélago en la ventana y sufre dolor constante en la garganta y dificultad para respirar. Arthur, preocupado, pide al Dr. Seward que la examine, aunque debe ausentarse por la enfermedad de su padre. Seward no encuentra causa médica y solicita la ayuda de Van Helsing, quien queda inquieto ante los síntomas sin explicación. Renfield regresa a su conducta habitual con insectos, hasta mostrar un abrupto rechazo por sus viejos hábitos. A comienzos de septiembre, Seward informa mejoras temporales en Lucy, pero el día 6 de septiembre envía un telegrama urgente solicitando el regreso inmediato de Van Helsing por un repentino y alarmante agravamiento. Van Helsing examina a Lucy y confirma que su estado se ha deteriorado gravemente. Ordena una transfusión urgente y utiliza la sangre de Arthur, cuya presencia reconforta a la joven. Después pide a Arthur que se retire y le indica a Seward que vigila a la enferma sin dormir. Luego parte a Ámsterdam para reunir información y materiales. A la mañana siguiente, Lucy muestra una notable mejoría y escribe que se siente segura gracias a quienes la cuidan. Seward, agotado por 2 noches de vigilancia, acepta descansar cuando Lucy insiste en que puede dormir sola. Van Helsing regresa al amanecer y ambos descubren que Lucy está peor que nunca. Ha perdido una cantidad alarmante de sangre y sus encías se han retraído, dejando expuestos unos dientes más prominentes. El médico realiza una segunda transfusión usando la sangre de Seward. Al día siguiente recibe un paquete de ajos y prepara guirnaldas para rodear la habitación y la ventana, además de colocar una alrededor del cuello de Lucy. Se le permite dormir sola, pero bajo la condición estricta de no quitarse su protección floral bajo ninguna circunstancia. Van Helsing y Seward llegan a Gillingham y son recibidos por la señora Westenra, quien anuncia con orgullo que retiró todas las flores del cuarto de Lucy y abrió las ventanas para que entrara aire fresco. Cuando ella se retira, Van Helsing pierde por un instante su calma habitual. Al entrar en la habitación, encuentran a Lucy gravemente drenada de sangre y el médico realiza una nueva transfusión, esta vez con su propia sangre. Luego advierte a la señora Westenra que no debe alterar nada en la habitación y decide vigilar personalmente a Lucy por las noches. Lucy anota que se siente mejor, aunque sigue oyendo golpes violentos contra la ventana. Un artículo de prensa informa que un lobo escapó del zoológico y regresó con la cabeza cubierta de fragmentos de vidrio. En el asilo, Renfield ataca a Seward y lame la sangre que se derrama tras herirlo. Poco después, Van Helsing envía órdenes urgentes para que Seward cuide a Lucy, pero el telegrama llega con retraso. Esa noche, la señora Westenra duerme junto a su hija. Un lobo irrumpe rompiendo la ventana y el terror provoca un ataque cardíaco fatal a la madre, quien en su agitación arranca la guirnalda de ajos del cuello de Lucy. Tras perder la conciencia, Lucy despierta más tarde y encuentra a las criadas, que caen inconscientes después de beber vino mezclado con láudano. Al registrar lo ocurrido, la joven describe un aire lleno de luces flotantes y admite que no espera sobrevivir la noche. Seward y Van Helsing llegan a Gillingham
y deben forzar una ventana para entrar. Encuentran a las sirvientas inconscientes, a la señora Westenra muerta y a Lucy agonizando. Tras despertar a parte del personal, preparan un baño caliente para la joven. Lucy necesita otra transfusión y ninguno de los dos médicos tiene fuerzas para donar más sangre. Entonces aparece Queen Morris, el mensajero que Seward había olvidado, y se convierte en el cuarto donante. Van Helsing encuentra las notas que Lucy escribió la noche anterior y las lee junto a Seward, quien no sabe cómo interpretarlas. Queen se pregunta cómo es posible que Lucy requiera tanta sangre, y los doctores no encuentran una explicación. Dormida, Lucy intenta romper sus propias notas. Al día siguiente, Seward observa que sus dientes, especialmente los caninos, se ven más largos y afilados. La situación es desesperante y Arthur llega devastado al enterarse del estado de su prometida. Mientras tanto, las cartas de Mina permanecen sin abrir. En ellas cuenta que Jonathan y ella han regresado a Inglaterra, que Hawkins ha muerto y que ambos han heredado su fortuna. En el asilo, Renfield huye nuevamente y ataca a dos hombres que transportan cajas de tierra hacia Carfax. Lucy oscila entre aferrarse al ajo cuando despierta y retirarlo cuando duerme, mientras un murciélago ronda su ventana. La mañana del 20 de septiembre, las heridas del cuello de Lucy desaparecen por completo. Van Helsing anuncia que el final está cerca. Arthur es llamado y Lucy, con una voz inesperadamente seductora, le pide un beso. Van Helsing lo detiene con brusquedad, provocando un instante de furia en la joven, que luego vuelve en sí y agradece al médico por su dedicación. Lucy ruega que proteja a Arthur y que le otorgue paz. Arthur la besa en la frente y poco después Lucy muere. En la muerte su rostro recupera una belleza serena, como si la enfermedad se hubiera desvanecido. Seward continúa su diario y relata el funeral conjunto de Lucy y su madre. Van Helsing toma el diario de la joven y participa en los arreglos del entierro. El cuerpo de Lucy, preparado por la funeraria, luce inquietantemente hermoso. El profesor coloca flores de ajo alrededor y un crucifijo en su boca, perturbado por lo que observa. Al día siguiente propone decapitarla y llenar su boca de ajo, pero informa que el crucifijo desapareció por un tiempo. Decide posponer cualquier acción. Seward no entiende sus motivos, aunque mantiene su confianza en él. Arthur, ahora Lord Godalming, recibe las posesiones de Lucy y llega abatido. Van Helsing habla con él y ambos prometen apoyo mutuo. El profesor pide leer los diarios de Lucy y Arthur acepta. Mina y Jonathan siguen en Londres tras el funeral de Hawkins. Al encontrarse con el conde, Jonathan reacciona con terror al reconocerlo rejuvenecido. Después, exhausto, pierde la memoria del episodio. Mina, inquieta, decide leer su diario, pero al llegar a casa recibe un telegrama que anuncia las muertes de Lucy y su madre. Seward redacta lo que cree su última entrada, mientras Lucy es enterrada. Van Helsing viaja a Ámsterdam. El 25 de septiembre, la prensa reporta varios niños perdidos temporalmente en Hampstead Heath. Los menores hablan de jugar con una figura a la que llaman la señora ensangrentada y regresan con pequeñas marcas en el cuello. Mina lee el diario de Jonathan y queda perturbada por su contenido. Aunque sospecha que pudo escribirlo bajo fiebre cerebral, lo considera lo bastante coherente como para transcribirlo y dejar constancia. Van Helsing, tras leer las cartas enviadas a Lucy, visita a Mina para preguntar sobre los hechos previos a la muerte de su amiga. La impresión que le causa el profesor la lleva a entregarle el diario de Jonathan. Al día siguiente, Van Helsing regresa para decirles que cree en cada palabra. Jonathan, reconfortado, comienza a recuperar sus recuerdos de Transilvania. El profesor elogia la claridad y fortaleza de Mina y promete amistad duradera. Durante un viaje en tren, Van Helsing lee el artículo sobre la señora ensangrentada y se alarma por la rapidez de los ataques. Seward retoma su diario y registra que Renfield vuelve a su obsesión con moscas y arañas. Más tarde, Van Helsing lo visita, le muestra la noticia e insinúa una relación entre los ataques y la muerte de Lucy. Seward duda, pero el profesor le pide abrir la mente ante lo inexplicable. Cuando Seward imagina que la causa de la muerte de Lucy está atacando ahora a los niños, Van Helsing lo corrige. La atacante es la propia Lucy. Seward aún duda de las afirmaciones de Van Helsing,
pero lo acompaña a examinar a un niño atacado por la señora ensangrentada. Las heridas son idénticas a las de Lucy y el pequeño pregunta, al despertar, si puede volver a jugar con esa misteriosa figura. Esa noche, ambos se cuelan en el cementerio y abren el mausoleo Westenra. El sarcófago está vacío. Seward sigue sin creer, así que pasan la noche escondidos. Justo antes del amanecer, una figura blanca cruza el cementerio. Poco después, Van Helsing encuentra a un niño dormido con marcas en el cuello. Lo dejan en un camino para que un policía lo encuentre. Al día siguiente, regresan al mausoleo y esta vez Lucy yace dentro, más hermosa que nunca. Van Helsing revela finalmente que fue víctima de un vampiro y ahora es una no muerta, aunque desea destruirla de inmediato. Decide esperar a que Arthur la vea con sus propios ojos. Esa noche, sella la tumba con ajo y un crucifijo. Tras dormir, Seward vuelve a dudar. Van Helsing entonces reúne a Arthur y Quincy y les explica que Lucy debe ser decapitada para liberar su alma. Arthur, indignado al principio, termina aceptando acompañarlos para enfrentar la verdad. Van Helsing, Seward, Arthur y Quincy regresan de noche al mausoleo y encuentran la tumba vacía, tal como Van Helsing había anticipado. Sellan la entrada con una hostia consagrada y se ocultan. Con la luna como única luz, aparece Lucy cargando un niño. Su belleza se ha transformado en un gesto cruel y lascivo. A una señal, los cuatro la rodean. Lucy llama a Arthur con una voz cargada de deseo y él avanza, atrapado por su influjo, hasta que Van Helsing lo detiene con un crucifijo. Incapaz de atravesar la entrada consagrada, Lucy intenta regresar a su tumba. Con permiso de Arthur, Van Helsing retira la hostia y la deja entrar. La vampiresa se desliza por una rendija y vuelve a su sarcófago. El niño está vivo y lo dejan donde pueda ser hallado. Al día siguiente, Van Helsing les asegura que, si destruyen a Lucy, su alma alcanzará la paz. Arthur acepta el deber y clava la estaca en el corazón de su amada. El cuerpo se estremece y emite alaridos hasta que la furia desaparece y su rostro recupera serenidad. Luego, los doctores la decapitan y llenan su boca con ajo. Finalmente, Van Helsing convoca a los tres hombres. Deben encontrar y destruir a Drácula antes de que Londres sea consumido por el horror. Los cuatro juran hacerlo juntos. Los Harker se instalan en el hospital de Seward. Mina escucha y transcribe el diario fonografiado del doctor, fascinada por la tecnología y por la claridad con la que permite registrar los hechos. Seward, por su parte, lee los diarios de Jonathan y Mina. Al revisar lo ocurrido en Transilvania, comprende que la nueva propiedad de Drácula colinda con el asilo y que el comportamiento de Renfield puede estar relacionado con la presencia del vampiro. Jonathan investiga el destino de las cajas con tierra. Las 50 llegaron a Carfax, pero teme que hayan sido redistribuidas. Mina y Jonathan ordenan todas las entradas y recortes para construir un registro coherente del caso. Al día siguiente, Arthur y Quincy llegan al asilo. Mina pone en sus manos el conjunto de documentos para que comprendan todo lo sucedido. Arthur, aún devastado por la muerte de Lucy, encuentra en Mina un apoyo inesperado y se desahoga ante ella. Quincy, conmovido por la tragedia común, recibe también palabras de consuelo. Todos comienzan a reconocerse como un mismo frente ante la amenaza que se cierne sobre Londres. Mina insiste en ver a Renfield y convence a Seward. Antes de su llegada, el paciente devora moscas y arañas, pero cuando Mina entra, la recibe con cortesía y un discurso sorprendentemente lúcido, incluso reflexionando sobre su antigua locura. Van Helsing llega después y al saber que Mina organizó todos los documentos, elogia su inteligencia, aunque advierte que los hombres deben protegerla del peligro que afrontarán. El grupo se reúne y Van Helsing describe a Drácula como un noble guerrero perteneciente a una de las familias más antiguas de Transilvania. Explica que, en vida, fue un líder formidable que comandó ejércitos contra los turcos y defendió los pasos montañosos con inteligencia y una voluntad casi inquebrantable. Señala que su linaje estuvo siempre ligado a la guerra, la disciplina y el orgullo, y que el propio conde destacó por una ambición que superaba a la de sus antepasados. También menciona que Drácula buscó conocimientos prohibidos y estudió en la escolomancia,
un lugar asociado a artes oscuras y saberes ocultos que solo unos pocos podían dominar. Van Helsing deduce que, a través de ese aprendizaje y de una mezcla de crueldad, poder y deseo de trascender la muerte, Drácula alcanzó el estado en el que ahora existe. Aunque nada queda claro, sugiere que el conde no se convirtió por accidente, sino por elección, impulsado por una ambición que lo llevó a convertirse en algo más que un hombre y al mismo tiempo en algo menos. Van Helsing describe la verdadera magnitud del enemigo. Drácula posee la fuerza de 20 hombres, ve en la oscuridad, cambia de forma, controla el clima, convoca animales y puede disolverse en polvo, pero también tiene límites. El ajo, los crucifijos y las hostias lo contienen. Una estaca, una bala consagrada o la decapitación pueden destruirlo y debe descansar en su tierra al amanecer. Un disparo de Quince interrumpe la reunión. Ha intentado alcanzar a un enorme murciélago. Antes de ir a Carfax a revisar las cajas, todos visitan a Renfield. Con total lucidez, el hombre suplica que lo liberen y advierte que habrá consecuencias si permanece allí. Al negarse Seward, Renfield solo pide que recuerden que intentó prevenirlos. Con inquietud, el grupo sigue adelante con su misión. Los hombres se dirigen a Carfax con crucifijos, ajo, hostias, lámparas y armas. Siguiendo los planos que Jonathan recuerda, llegan a la capilla, donde un olor intolerable anuncia la presencia del mal. Allí encuentran las cajas de tierra y descubren que 21 han desaparecido. En la penumbra, creen ver el rostro del conde, pero lo atribuyen a ilusiones creadas por la luz. De pronto, una marea de ratas invade la sala. Arthur abre una puerta exterior y hace sonar un silbato. 3 perros llegan y, empujados por él, entran para enfrentar a la plaga y obligarla a retirarse. Con esta información, el grupo vuelve al asilo. Jonathan observa que Mina luce anormalmente pálida. Van Helsing visita a Renfield, quien lo rechaza con insultos. Mina registra pesadillas inquietantes. La noche en que los hombres están en Carfax, una niebla densa avanza hacia su ventana. Oye gritos de Renfield y sueña con 2 ojos rojos que emergen de la bruma y un rostro pálido inclinado sobre ella. A la mañana siguiente despierta exhausta. Renfield pide verla y la bendice con fervor. Más tarde, Mina solicita a Seward una droga para dormir, pero al acostarse siente miedo de perder la capacidad de despertar. Jonathan rastrea el destino de las cajas faltantes y determina que han sido dispersadas por Londres. 12 han sido colocadas en 2 casas situadas en puntos opuestos de la ciudad y las 9 restantes se encuentran en una propiedad de Piccadilly. El grupo analiza la dificultad de inspeccionar viviendas en zonas tan transitadas sin llamar la atención. Mientras tanto, Seward observa a Renfield, quien habla con mayor claridad, aunque sus ideas siguen siendo extrañas. Afirma no desear consumir almas y oscila entre momentos de lucidez y repentinos accesos de remordimiento que revelan un conflicto interno profundo. Los hombres organizan un plan para destruir las 50 cajas en una sola jornada, aprovechando las horas entre el amanecer y el atardecer. Van Helsing profundiza en las defensas que podrían contrarrestar al vampiro, y Seward contempla la posibilidad de que todos compartan una ilusión que los lleve, tarde o temprano, a despertar como pacientes de un manicomio. Al final del día, un celador informa que Renfield ha sufrido un accidente grave. Seward acude de inmediato a su celda para comprobar qué ha ocurrido. Seward descubre a Renfield gravemente herido, con el rostro destrozado y la columna quebrada, en una escena que no coincide con un accidente autoinfligido. Van Helsing llega para auxiliarlo y realiza una operación de emergencia que permite recuperar brevemente su conciencia. Renfield explica que Drácula lo tentó con promesas de vidas ilimitadas y que al permitirle entrar al asilo solo recibió engaños. Al ver luego a Mina debilitada, intentó enfrentar al vampiro cuando éste regresó, pero fue superado con facilidad y arrojado por la habitación. Con esta revelación, el grupo se dirige al cuarto de los Harker, forzan la puerta y encuentran a Jonathan inconsciente, mientras Mina bebe la sangre que Drácula hace fluir de su propio pecho. El vampiro retrocede ante los símbolos sagrados y escapa convertido en niebla. Mina entra en un estado de terror y confusión, afirmando sentirse impura. Arthur y Quincy regresan tras perseguir a Drácula y reportan la destrucción de los documentos, aunque Mina había guardado una copia. Renfield muere poco después. Mina relata cómo el conde la sometió, la amenazó
y declaró que se convertiría en su compañera. El amanecer los encuentra sumidos en una profunda angustia. Jonathan registra el plan acordado para destruir todas las cajas en un solo día. Carfax será atendida primero y luego el grupo se dividirá. Mientras los médicos y Jonathan revisan la casa de Piccadilly, Quincy y Arthur inspeccionarán las de Walworth y Mile End. Antes de partir, Van Helsing protege la habitación de Mina con hostias, pero al colocar una sobre su frente, la piel se quema de inmediato y deja una cicatriz profunda, señal de que la influencia de Drácula ya ha marcado su cuerpo. El grupo comienza su labor en Carfax y coloca hostias en cada caja para impedir su uso futuro. Después se dirigen a Piccadilly, donde Arthur y Quincy contratan a un cerrajero para abrir la puerta sin despertar sospechas. La inspección revela 8 cajas en lugar de las 9 esperadas, y entre los objetos hallados encuentran las llaves de las demás propiedades. Con ellas, Arthur y Quincy parten a destruir las cajas restantes, mientras el resto continúa con la vigilancia y la investigación. Mientras aguardan el regreso de Quincy y Arthur, Van Helsing intenta contener la creciente furia de Jonathan, consumido por el odio hacia Drácula. Cerca del mediodía reciben el mensaje urgente de Mina. El conde, en forma humana y limitado por la luz del día, ha abandonado Carfax y se dirige a sus otras guaridas. Media hora después, Quincy y Arthur vuelven con la noticia de que las 12 cajas restantes han sido esterilizadas. Van Helsing deduce que Drácula fue sorprendido por la rapidez del grupo y anticipa su llegada a Piccadilly. El conde finalmente aparece y, aunque mortal en ese momento, demuestra una habilidad excepcional para evadirlos. Escapa por una ventana después de burlarse de ellos y asegurar que todos terminarán sirviéndolo a través de sus mujeres. Sin poder rastrearlo, regresan al hospicio abatidos. Mina los reconforta y recuerda que la muerte del vampiro debe entenderse como un acto de liberación. Esa noche, Mina solicita ser hipnotizada. La conexión con Drácula revela que el conde viaja en su última caja a bordo de un barco en el mar. Van Helsing promete descubrir su destino y explica que, si el vampiro no es destruido, cuando Mina muera, se convertirá en no muerta. El grupo descubre que Drácula viaja hacia Varna, en el Mar Negro, y Van Helsing decide adelantarse por tierra para interceptar la caja que lo transporta. Quincy propone que todos lleven rifles para defenderse de los lobos, y el plan se acepta sin objeciones. El profesor advierte que la huida del conde no será definitiva. Tras haber conocido Londres, querrá volver, y por ello deben apresurarse. Confiesa a Seward que el tiempo se les agota. Mina muestra cambios inquietantes, como dientes más afilados y una dureza desconocida en su mirada, mientras la marca de la hostia continúa ardiendo como un recordatorio del peligro. Van Helsing teme que la conexión espiritual entre Mina y el vampiro pueda revelar sus estrategias, por lo que recomienda ocultarle los detalles del plan. La propia Mina se aparta de las reuniones y le pide a Jonathan no informarle nada. Sin embargo, más tarde solicita acompañarlos. Sabe que su vínculo con el conde puede guiarlos y teme que, si queda sola, Drácula la llame y deba obedecer. Mina hace jurar a los hombres que la matarán si llega a convertirse en vampiro y pide a Jonathan que le lea el servicio fúnebre por si su destino fuera irreversible. El grupo viaja en el Expreso del Oriente desde París hasta Varna, donde aguardan durante días la llegada del conde. Cada hipnosis revela lo mismo: el vaivén del mar y sonidos de un barco en marcha. La noticia de que la embarcación atracará en Galatz y no en Varna los desalienta, pero parten de inmediato hacia el nuevo destino, conscientes de que quizá deban confrontar a Drácula en tierra firme. Van Helsing sospecha que el vampiro, gracias a su vínculo con Mina, anticipó sus planes. Aún así, confía en que no espere ser perseguido hasta su propio territorio. Mina comienza a mostrar un cambio. El conde parece haber relajado su dominio espiritual. Ella y Van Helsing revisan el pasado de Drácula para encontrar alguna clave sobre sus próximos movimientos. Cuando era un noble mortal, Drácula guió a sus ejércitos en la invasión a Turquía, pero cuando ésta falló, el conde regresó a su castillo y se preparó para dar un nuevo golpe. Del mismo modo, ahora solo busca huir, sin prever que la hipnosis todavía permite rastrear su paradero. El último trance de Mina revela que Drácula sigue cerca del agua, probablemente en un río. Van Helsing considera que el traslado hacia el castillo será complicado para el conde, pues la luz diurna y el agua corriente lo debilitan.
y una simple inspección de la caja podría condenarlo. El grupo viaja con urgencia a Galatz, mientras Seward nota que hipnotizar a Mina requiere cada vez más esfuerzo. Al llegar, descubren que la caja fue entregada a Immanuel Hildesheim por orden llegada desde Londres. El capitán del Tsarina Catalina describe una travesía tensa, con marineros rumanos que quisieron arrojar la caja al agua por miedo. El interrogatorio a Hildesheim revela que la caja pasó a manos de Petro Feskinsky, hallado luego muerto cerca del cementerio. Sin pistas claras, el equipo se retira al hotel. Revisando mapas y notas, Mina deduce que el conde viaja por el Cerez en barca, rumbo a su unión con el Bistritz, camino del paso del Borgo. El grupo establece su plan. Arthur y Jonathan remontarán el río en una lancha a vapor. Quinsey y Seward escoltarán las orillas a caballo. Van Helsing y Mina viajarán por tren y carruaje hasta el castillo para consagrarlo y evitar que Drácula vuelva a encontrar refugio. Los diarios describen los avances. Van Helsing adquiere un carruaje y provisiones para el tramo final, mientras Arthur y Jonathan sufren una avería en la lancha y Quinsey patrulla sin hallar rastro de la caja. En el capítulo final, las entradas de Mina, Jonathan, Seward y Van Helsing revelan los últimos días de la persecución. Mina empeora rápidamente, duerme durante el día, pierde el apetito y ya no puede ser hipnotizada, lo que inquieta profundamente a Van Helsing. Ambos avanzan hacia el castillo, siguiendo el diario de Jonathan, que describe el camino por el desfiladero del Borgo. El 4 de noviembre, Van Helsing establece un campamento y traza un círculo protector de hostias consagradas alrededor de Mina. Ella intenta salir, pero descubre que no puede, confirmando que la protección funciona tanto contra vampiros como contra todo aquel bajo su influencia. Esa noche, aparecen las 3 mujeres vampiro que conoció Jonathan. Intentan seducir a Mina, llamándola hermana, pero la barrera sagrada las mantiene fuera. Van Helsing permanece firme a su lado hasta el amanecer. Al día siguiente llega al castillo y rompe los goznes de las puertas para evitar quedar atrapado. En la cripta encuentra a las 3 mujeres dormidas. Su belleza casi lo detiene, pero los gemidos de Mina lo impulsan. Les clava estacas en el corazón y observa cómo sus rostros se vuelven pacíficos antes de desintegrarse. Luego abre la tumba del conde y coloca una hostia consagrada dentro, destruyendo su refugio. Sella todas las entradas del castillo con hostias y regresa con Mina, mientras la nieve cae y los lobos aúllan. Al atardecer del 6 de noviembre, un carro escoltado por gitanos se acerca con el ataúd de Drácula. También llegan Seward, Morris, Jonathan y Arthur. Se desata un combate breve pero feroz. Morris es herido, pero permite que Jonathan abra la caja. Justo cuando la oscuridad cae, Jonathan le corta la garganta al conde y Morris atraviesa su corazón. Drácula se convierte en polvo y la marca en la frente de Mina desaparece. Sin embargo, Morris muere por sus heridas. 7 años después, Jonathan revela que él y Mina tuvieron un hijo llamado Quinsey, nacido el mismo día de la muerte del héroe. Seward y Arthur también han formado familias. En la escena final, Van Helsing sostiene al pequeño Quinsey y afirma que algún día conocerá el valor y la fortaleza de su madre. Drácula no es solo una novela, es un recordatorio de cuánto puede resistir el ser humano cuando se enfrenta a lo desconocido. A través de diarios, cartas y voces distintas, la novela nos muestra que el verdadero poder no siempre está en la fuerza, sino en la voluntad de no rendirse, incluso cuando la oscuridad parece inevitable. Cada personaje aporta una forma distinta de valentía, y juntos revelan que el mal puede ser antiguo, astuto y persistente, pero no invencible. Si algo nos deja esta obra inmortal, es la idea de que la unión, la razón y la esperanza pueden enfrentar incluso a la sombra más profunda, y quizá por eso, más de un siglo después, seguimos regresando a estas páginas. Gracias por ver el video, y nos encontramos en la próxima historia.